Amigos televidentes, ¿qué tal? Te digo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a lectura. La Escritura, la mía se encuentra en el capítulo 13 de Romanos. La lectura de hoy es Romanos capítulo 13. Pablo comienza a hablar acerca de la autoridad y que todos tenemos que someternos a las autoridades superiores porque no hay ninguna autoridad que no sea puesta por Dios. Y dice que los abogados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres no tener miedo? Haz lo bueno y no tendrás temor. Es decir, que este capítulo 13 de Romanos, quiero que ustedes lo lean bien. Romanos capítulo 13 del 1 al terminar. Es muy importante entender porque hay mucha desobediencia, violencia, hay mucha criminalidad, robo, engaño, mentira, falsedad. Aún en los mismos gobiernos tenemos personas que violan, sobornan, gobierno, presidente, ciudadano, alcalde, estudiante, maestro, padre de familia. Hay un desbarajuste terrible. No se sujetan a la autoridad. En el capítulo 6 del libro de Efesios, versículo del 1 al 3, lo primero que dice Jehová Dios de los ejércitos es a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te dio. Esa es la autoridad. El tema central que tenemos es la única verdadera y perfecta autoridad es Jehová Dios de los ejércitos. Oiga bien el tema que tenemos. La única verdadera y perfecta autoridad es Jehová Dios de los ejércitos. Y vamos a mirar allí qué autoridad y por qué la única verdadera y perfecta. Aquí en la tierra hay muchas autoridades, hay muchos mandatarios, reyes, gobiernos, instituciones, leyes establecidas, pero ninguno la cumple. Ninguno la cumple, ni los gobiernos que hay tres clases, entiende, de leyes. Está la ley moral, está la ley civil y está la ley ceremonial. En la ley moral encontramos nosotros la del hombre, amad, lo que dice el Señor, amad a vuestros semejantes, ¿sí? Amar entre los unos a otros. El Señor dice ahí en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Ese amor es el amor moral y se ha perdido. ¿Por qué la ley moral? Si la ley moral tiene que ver con la ley ceremonial, es para que usted respete. Dice ahí dentro de esa ley moral que usted no puede codiciar lo que otro tiene. No codice a la mujer de tu prójimo. No codice lo que otro tiene. Amarlo. ¿Sí? No tenga envidia, no tenga celo. Entonces, todo eso tiene que ver con la ley moral. Tenemos adulterio, fornicación. Esa es la ley moral. Engaño, falsedad, criminalidad, matamos. ¿Sí? Entonces Dios le dice ahí en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Pero también en el versículo 4 le dice a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criádlos en amonestación y en el temor de Dios. Pero tampoco los padres violan ese principio. ¿Debe? Entonces por eso es que se dice que la única autoridad verdadera y perfecta es la de Dios. Porque Dios no cambia. Dios siempre es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La autoridad de Dios es mandato, se efectúa. Cuando Dios dijo, hágase, en Génesis capítulo 1, hágase la luz. El mandato enseguida me salió y fue la luz. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo. Y a la luz, entiende, y no había luces. En aquellos tiempos no, había una luz cósmica. Pero Dios hizo el sol y le llamó día. Dios hizo la luna para la noche. O sea que es muy importante entender las estrellas. Dios dijo, hágase y se hizo. Sea, y fue. O sea, autoridad de Dios, poder en otra palabra. La autoridad de qué? Poder, mando.
determinación, decisión. Todo eso tiene que ver con la autoridad. Por eso que digo que, y la Biblia también dice aquí en este capítulo 13 de Romanos, que no hay autoridad puesta por Dios. El mismo Pablo dice ahí que toda la autoridad que está puesta fue puesta por Dios. Por eso que si usted no quiere tener temor, si usted no quiere tener miedo, sepa que va a tener consecuencias. Por eso que hay pregunta. ¿Quiere no tener temor? Haz lo bueno. ¿Sí? Entonces cuando Dios dijo que se haga, cuando Dios dijo que sea esto, esto va a ser. Si Dios te manda, tienes que obedecer. Decíamos en otras ocasiones que la desobediencia fue el primer pecado que entró sobre la tierra, porque el hombre desobedeció la voz de Dios. Y tenemos que obedecer la voz de Dios. Por eso Dios va a destruir este mundo con fuego y azufre. Dice así mismo, que lo va a destruir con fuego y azufre. Dios quita y pone reyes. Los gobiernos, ¿entiendes? Violan ese principio. Ah, no, aquí yo soy el que mando, yo soy la autoridad. No, se equivocó. La autoridad es Dios. El que te permitió que tú fueras presidente, fueras rey, seas padre o madre. Dios te permitió por la voluntad permisiva de Dios. Dios tiene dos voluntades, una activa y otra pasiva. En la voluntad pasiva Dios permite la cosa, pero en la voluntad activa Dios actúa. Sí, que eso es muy importante que entienda aquí. Por eso es que no hay otra autoridad perfecta. Toda la autoridad que el hombre tiene no es perfecta porque él mismo la viola. Los ciudadanos la violan. Los gobiernos ponen instituciones, constituciones para dirigir. Nombran policía, nombran jefe de policía, nombran alcaldes, gobernadores, pero ellos mismos la violan. La misma policía viola la ley, ¿sí? Lo ponen para poner el orden, pero ellos violan. Los alcaldes, ellos mandan a la policía, pero ellos violan los principios de esa ley, de esa constitución. La constitución del país, la constitución de la ciudad, del estado. Los reglamentos, en otras palabras. Sí, están puestos para poner el orden, pero se viola. Soborna. Por dinero. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que la única verdadera autoridad y perfecta es la de Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Ese no viola. Ese no se parcializa. Ese ama y actúa. Entonces por eso tenemos desmoralidades, inmoralidades, corrupción. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que Dios destruyó el mundo de aquel entonces con un diluvio? Es muy importante que usted entienda. Léase ese capítulo 6 y 7 del libro de Génesis para que se dé cuenta. Cómo Dios dice que el pecado subió a Dios. Y los hombres se corrompieron y amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Pues entonces no le quedó otra alternativa de perecer. Dios mandó entonces un diluvio. En Sodoma y Gomorra también hubo corrupción de toda índole. Los padres violaban a sus propias hijas. Las hijas vivían con sus padres como si fueran marido y mujer. ¿Sí? Se corrompieron. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Con niños, con ancianos, con jóvenes. No le importaba a quién, sin estar casado. Y el que no quería la violaba y lo mataba. ¿Sí? Rompían la constitución. Por eso Dios puso la ley civil. La ley civil es el gobierno. Óigame bien. La ley civil es el gobierno que Dios instituyó para detener el derramamiento de sangre y toda violación, toda inmoralidad y corrupción. Es el orden. ¿Por qué usted cree que se puso la ley, entiende, de tránsito? De antes la gente guiaba un carro, entiende, pero tenía moral. No era violento. Guiaba despacio. Le importaba el otro. Pero después se corrompieron. Ya mataban y violaban. Pues entonces el gobierno tuvo que poner señales de tránsito, 3 clases de luces: roja, amarillas y verdes. La roja para que usted se detenga, el que está de frente que se detenga para darle paso a otro, ¿sí? La amarilla para que usted reduzca, y así pueda pararse cuando vaya a cambiar la luz roja. Y la verde dándole el paso a usted para que usted entonces pase, porque está a su favor.
Pero a veces los mismos peatones violan en la luz verde que no les corresponde pasar, se meten. Por eso hay accidentes. Y a veces los mismos choferes, la luz roja, cruzan, o en la luz amarilla, aceleran en ese acelerador y pasan. Y entonces por eso hay accidentes terribles. Esa es la ley civil. La ley civil también dice que el hombre debe casarse. ¿Tú ves? Sí, en la Constitución se llama matrimonio. Eso es muy importante que entender. Cuando usted viola, es la Constitución en el adulterio, se llama adulterio. Es un hecho criminal. Cuando usted está, la misma Constitución dice que es un efecto criminal cuando usted coge una mujer o un hombre que no le corresponde. Usted está violando esa ley civil. Cuando usted roba, la ley civil viene. Cuando hay problemas de divorcio, la ley civil viene. ¿Sí? Cuando hay herencia, cuando hay reclamo de hijo de padre, ahí entra la ley civil. Todo eso es ley civil. Protección de ciudadanos, constituido por el gobierno. Pero a veces el mismo gobierno pone instituciones, entiende, leyes que violan los mismos principios. El Señor lo dijo. También en Israel, los fariseos ponían tantas leyes que ellos mismos con un dedo no podían moverla. ¿Sabe? Dios les dio 10 mandamientos. ¿Y sabe cuántos tenían ellos? ¿Cuántos pusieron ellos? 613 mandamientos. Añadieron estatutos, tradiciones, ¿sí? Para sobornar al pueblo. Y los mismos sacerdotes y sumos sacerdotes que estaban puestos para que se cumpliese la ley de Dios, la violaban. Por eso el Señor le dice en el capítulo 7 de San Mateo, hipócrita, quita la viga que está en tus propios ojos para que pueda ver bien la pajita que tiene tu hermano y se la quita. ¿Sí? Habían vigas, habían violencia terrible. Al Señor trataron de sobornarlo. ¿Te ve? Y no quisieron escucharlo. Sí, que ni cumplían la ley de Moisés, ni la ley de Dios. ¿Te ve? Dios le dio a Moisés leyes para que dijera al pueblo, le dio 10 mandamientos y violaron. Por eso Dios abrió la tierra y se tragó a muchísimos de los judíos, de los hebreos, cuando iban por el desierto. Eso pasó en Sodoma y Gomorra también, como estaba diciendo ahorita, muchas violaciones. Los mismos reyes de Sodoma y Gomorra, el gobierno, violaban los principios, violaban a las niñas, ponían leyes para favorecerse ellos y no a la nacionalidad. Entonces el pecado creció, ya no había respeto, ya no había obediencia, ya no había sometimiento. ¿Sí? Pues entonces Dios decidió mandar fuego y azufre. Es tan así que Abraham habló con Dios. Mira, Señor, tú no vas a destruir el justo con el injusto. Yo tengo a mi sobrino Lot allí. Y Dios mandó 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para preservar la vida de Lot y de su familia. Y cuando Lot recibe estos 2 ángeles, como si fueran varones, dice varones, ¿entiendes? Pero eran ángeles. Vemos allí que los ciudadanos querían violar a estos 2 varones y destruir a Lot y la casa de Lot. Y Lot le decía, no, pero cojan mis hijas, yo tengo 2 hijas, cójanlas, pero no abusen de estos varones. Había un homosexualismo terrible, pero eso no solamente era el único pecado que había. Había inmoralidades, corrupción, robo, mentira, criminalidad, incesto. Las mismas hijas de Lot después se acostaron y tuvieron hijos de su propio padre. Entonces, había una inmoralidad terrible. Esa era la costumbre de Sodoma y Gomorra. La gente solamente condena por el homosexualismo. No, había más cosas peores que el homosexualismo. Eso era pecado, pero había otra cosa, amados hermanos. Los mismos reyes, los mismos gobiernos, las mismas autoridades, los mismos padres violaban. El vecino con el vecino. Se juntaban en grupo. Había tanta pandilla terrible. Mataban al esposo para quedarse con la esposa.
Mataban a la esposa para acostarse con el... Terrible, hermano. Así que no había autoridad. Los mismos ciudadanos mataban a las autoridades, a la policía, a los gobiernos. ¿Sí? Se sobornaban el uno con el otro. Por eso que la única autoridad perfecta y verdadera es la de Jehová Dios de los ejércitos. Por eso este mundo va a ser destruido. Recuerden 3 clases de leyes: ley civil, ley ceremonial y ley moral. La ley ceremonial es la ley de Dios que Dios puso y le entregó, llamó hombres para que se cumpliese, puso sacerdotes, ministros, para que guiara al pueblo. Pero los mismos sacerdotes se corrompieron. Esa es la ley ceremonial. Cobraban mucho dinero para casar a 2 parejas. Y a otros decían, no, tú no te puedes casar. Si no da tanto, un soborno que el Señor tuvo que coger un fuete. Y comenzar a dar fuetazos y a sacar todo el negocio que había. Porque habían violado el principio. Por eso dice ahí Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Los servicios que estaban dándole a Dios no eran vivos, no eran santos y no agradaban a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Levítico, Dios le dio a Moisés ciertas leyes y los hijos de Aarón, que él es sumo sacerdote, Nadab y Abiú, que también eran sacerdotes, comenzaron a presentar fuego extraño. Dios le dio un aceite para una cosa y un aceite para otra cosa. Y había que entrarse bien vestido. Y no podía haber bebida alcohólica, no podían emborracharse. Y estos ministros se emborracharon y vinieron a presentar fuego extraño. Y Dios los quemó allí mismo. Violaron el principio. Los bueyes que sacrificaban y las ovejas estaban enfermos, no estaban sanos y había que ser sanos. ¿Usted ve? Y tenían que matarlos, muchas cosas. Entonces, esa es la ley que ceremonial. Pero se violó. Pues entonces el Señor tuvo que hacerse hombre, de acuerdo al capítulo 2 del libro de Hebreo, del 14 en adelante. Dice que como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Para destruir, por medio del poder, a Satanás. Y librar a todos aquellos que tenían miedo por el poder de la muerte. Es decir, al diablo. Dios tuvo que destruirlo. ¿Usted ve? Se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario. Por eso es que la única autoridad verdadera y perfecta es la de Jehová Dios de los ejércitos. Dios ha dicho que este mundo va a ser destruido con fuego y azufre. El cielo y la tierra, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El hombre viola los principios de Dios. El primer pecado, vuelvo y repito, está en el capítulo 3 de Génesis. El primer pecado que entró a la humanidad fue la desobediencia. El primer pecador fue Satanás. Trató de tumbar a Dios, hacerse Dios, hacerse pasar por Dios. Y ahora va a volver otra vez. ¿Entiendes? Ahora como el Señor vino, él se va a hacer pasar por Cristo. ¿Entiendes? Se va a hacer, dice la palabra ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que Satanás se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y que va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Eso va a ser el enemigo. Por mediación de un hombre. Que se le llama la bestia. Y anticristo porque tiene 2 significados. La palabra anticristo tiene 2 significados. Anti significa no, en contra. Todo lo opuesto a Cristo. Anticristo. ¿Usted ve? Que no está de acuerdo. Y la Biblia dice que han pasado muchos anticristos. Pero todavía no es el fin. Lea el capítulo 24 de San Mateo para que vea. Esa primera connotación, anticristo que no está de acuerdo. Todo lo contrario. Y también, segunda parte, anticristo, un gobierno que se hará pasar por Dios. Que se va a llamar el Cristo. Yo soy el Cristo, yo soy Dios. Yo soy Jehová. Pues están quitando el nombre de Dios. El nombre de Jesús. Lo están quitando. ¿Sí? Todo, dice la palabra de Dios, que todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne es anticristo. Usted ve, no está de acuerdo, en otra palabra. Todo aquel que se levanta en contra de lo que es Dios u objeto de culto es anticristo. Lea esa primera de Juan, capítulo 4,
verso 1. Dice, probad los espíritus para ver los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque hay muchos falsos profetas que negarán a Dios. Este es el anticristo. Sí, así dice la palabra. Lea bien ese capítulo 4 de Primera de Juan. Así que hay mucha gente que son anticristo porque niegan que Jesús vino en carne. Niegan que Dios se hizo hombre. Niegan que aquel que nació por obra y gracia del Espíritu Santo fuera Dios. Y niegan a Dios. Y el Señor mismo lo dijo en el capítulo 3 de San Mateo, del verso 13 al 17. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Y cuando Jesús subía del agua, la voz vino y el Espíritu Santo como paloma. ¿Usted ve? La identidad. Jesús es el Hijo de Dios, quiera usted o no. Llámele trinitario o unitario como quiera. Es Dios, se hizo hombre. A su nombre, gloria. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. En Juan 3:16 es lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Usted ve? Juan 3:16 dice ahí, porque de tal manera amó Dios, ¿usted ve? Dios, el creador del universo, al mundo, que envió a su Hijo. ¿Usted ve? El Hijo. Ahí está el Hijo, que es Dios, pero Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Aquel que fue crucificado. ¿Entiende? Que dijo, Padre, perdona. ¿Usted ve? El Hijo, Cristo Jesús, Padre, perdónenlo. ¿A quién estaba orando? Al Padre, perdónalo. Ahí hay dos. Porque no saben lo que hacen. Aquel que dijo, ¿entiende? Si me amar, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre. ¿Ve? Yo, el Hijo, rogaré al Padre para que le dé otro consolador. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está 3. ¿Usted ve? Así que lo niegue o no lo niegue, Cristo Jesús. Entonces aquí es el anticristo. Usted, la única autoridad. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice ahí el capítulo 14 de San Juan, verso 6 en adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Ve? Nadie viene al Padre si no es por mí. Pues donde quiera que usted se mueva, está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En 1 Juan, capítulo 5. Verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? O sea, que hay que entender por donde queda la única autoridad. Pero la gente pierde su tiempo porque están ciegos. Pierde su tiempo porque quieren quitar a Dios. Yo no veo no, que ahora ya no se puede decir Jesús. Yeshua, Yahweh. Óigame, usted está hablando en español o en inglés. Si usted habla en inglés, Jesus. Si habla en griego, Yeshua, pues usted está hablando en español, su lengua. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, todo en su propio idioma. Usted ve, su propio idioma. Escuchaban la maravilla de Dios. Y dice ahí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesaras con tu boca que Jesús, dice la palabra, Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios, ¿sabe? El Padre, le levantó de los muertos, será salvo. ¿Se ve? Donde quiera que usted se tire, esa es la única autoridad. Es el mismo Padre, es el mismo Dios, es el mismo Hijo, es el mismo Espíritu Santo, pero actúan en tres formas diferentes, pero que en su mente, en el Espíritu, en todo, eran una misma persona. Actúa como hombre, ¿te ve? Cuando Jesús murió, entonces, ¿murió Dios? ¿A dónde estaba Dios? ¿Lo enterraron? No. Eres hijo, el Hijo de Dios viviente, la autoridad. Porque la tierra tembló, ¿te ves que tenía autoridad? La tierra tembló. Bendito Dios. ¿Y cómo dijo el Señor? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En tu mano, Padre, encomiendo mi espíritu, te entrego, ¿sí? Es Jesús, autoridad. El capítulo 4 del Evangelio, del libro de los Hechos, del verso 11 en adelante, y el capítulo 2, todo, Pedro mismo lo dice. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos. Jesucristo, hombre. ¿Sí? Jesucristo.
Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Omnipotente porque lo puede todo. Nada es imposible para Dios. Todo. Omnisciente porque está al mismo tiempo en todas partes. En todas partes Dios está en todo. ¿Ves? Un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, pero Dios sí lo puede. Jesús sí lo puede porque Él es omnipresente. ¿Sí? Dios está en el corazón suyo, en el corazón del mundo. En todos los seres humanos al mismo tiempo. Porque Él es Dios. Esa es la única autoridad. Así que, léase Romanos 13 para que se dé cuenta por qué viene la muerte, por qué vienen las leyes, por qué hay jueces, abogados, fiscales, por qué hay cárceles, porque hay violación, porque la gente viola. ¿Por qué hay golpe de Estado? ¿Por qué quitan los gobiernos, los presidentes? Porque los mismos gobiernos violan, ponen tantas leyes. ¿Sabe cuántas leyes hay aquí en Estados Unidos que se han puesto? Al principio tenían una ley, era Dios, la ley de Dios. De tal manera que confiaban en Dios. Y dice, en Dios confiamos, en el dólar, en Dios confiamos. Y en su moneda. Pero han violado otras cosas, ya no obedecen a Dios. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso que Dios quita los gobiernos, por eso cada 4 años ponen un gobierno. Y entonces el gobierno, pues después de 4 años, vuelve y se reelige. Pero mucho Dios lo quita antes de terminar sus términos, porque han violado las leyes de inmigratoria. Se pone porque hay mucha violencia, la gente se mete y mira aquí, pero ya han violado, los mismos gobiernos han puesto tantas leyes que a los buenos le dicen malo y a los malos bueno. Y sacan a la gente que tienen residencia, que son ciudadanos, y lo hacen difícil y mienten para quitarlo. Y ponen leyes migratorias terribles. Y los pobres inmigrantes salen corriendo y se esconden y no hallan y viven con esa desesperación y depresión. Pues Dios tiene que bregar. Eso pasó no solamente aquí, pasó en Egipto. Por más de 430 años, Israel fue esclavizado en Egipto. Los emperadores, los reyes egipcios, esclavizaron. Y esclavizaron, ¿entiendes? Le llamaban extranjero. Habiendo nacido allí, pero lo esclavizaban. Y Dios mandó 10 plagas para defender a su pueblo. ¿Sí? Y quitó al faraón. Pasó en Babilonia por más de 70 años. Y Dios también puso a Nabucodonosor a comer hierba como animal. Le llamó bestia. Porque esclavizaban a su pueblo. O sea que tienen que entender que la única autoridad Dios, ¿usted ve? Amados gobiernos, amados alcaldes, amados gobernadores, policía, jefe de policía, bomberos, jefe de bomberos, autoridades. La única autoridad es Dios. Y si Dios lo permite a usted que tenga esa posición para poner orden, para violar, evitar la muerte, el soborno, el engaño, la criminalidad. Pero si ustedes son los mismos que fueron puestos para poner el orden, son los primeros que la violan, entonces ¿quién va a tener que bregar? Dios. Entonces Dios va a tener que mandar su ira. Por eso ustedes van a ver en esta nación, va a haber muchísimos problemas. Va a haber huracanes que Dios va a mandar, pero fuertes, terremotos, dice en diferentes lugares, fuego del cielo. Va a haber granizo, dice la palabra de Dios. Viene la ira de Dios sobre este mundo, no solamente en Estados Unidos, en este continente americano, el continente americano, todos esos países, Centro y Suramérica, el Caribe, Europa, Asia, África, Egipto, China, Japón, Vietnam, India, Persia, Medo-Persia, Irán, Irak, Rusia, Roma, Italia, Francia, España, Inglaterra, Alemania, todos estos países, señor europeo, todos estos países asiáticos, la ira de Dios viene porque han violado el principio de Dios. Dios le da tiempo para que se arrepienta porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Por eso dice ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que haga justicia, ¿usted ve? Que no sea injusto. Haga justicia. Al blanco, blanco y al negro, negro. ¿Usted ve? Pero a la misma vez dice que haga misericordia. Haga justicia, pero habla misericordia.
El hecho de que tú tengas la razón no te da autoridad ni permiso para que tú mates a aquella persona. Tienes que tener misericordia. Tienes que ser compasivo. Hoy te hacen una cosa, pero mañana puedes hacerlo tú. Eso lo dice la palabra de Dios. Que debemos perdonar. Que no usemos venganza. ¿Te ves? Ahí en Gálatas 6:1 eso es lo que dice. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque tú también puedes ser tentado y cometer el mismo error. ¿Te ves? Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Por eso que la única autoridad, todo tenemos, dice Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Después que usted muere, usted va a un lugar de espera. Eso está en el capítulo 5 de San Juan, del verso 28 en adelante. Dice que los muertos van a resucitar. Todo el que ha hecho, todo el que ha muerto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que pecaron. Uno se va a poner a la izquierda y otro a la derecha. Y conforme a sus obras va a dejar. Todo está escrito. Dice que hay un libro, hay dos libros. El libro de la memoria y el libro de las buenas obras. Y ahí está escrito todo lo que usted ha hecho. Desde que usted se formó en el vientre de su madre, desde ahí, y usted salió, todo está escrito, todo. Y usted tendrá que darle cuenta a Dios. Y mucha gente no sabe esas cosas. Viven la vida descuidada, violando, orgulloso, vanaglorioso, desobediente, perverso, corrupto, inmoral. Y cree que todo va a salir bien. No. Aquí en la vida es una vida pasajera. La verdadera vida es después que usted pase de esta vida. Cuando usted muere va a un lugar de espera que se llama el mundo espiritual. Así dice la Biblia. Mundo espiritual. Váyase ahí a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante para que vea que todo el que muere va a un lugar de espera. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estamos vivos juntamente con ellos seremos transformados y recibiremos al Señor en los aires, porque Él viene a establecer su reino milenial. 1000 años de paz en la tierra. Dios va a amarrar a Satanás. Léase el capítulo 20 de Apocalipsis para que vea que viene un gran ángel con una cadena grande y lo primero que va a hacer es amarrar a Satanás y a todos sus demonios y espíritus inmundos que están ahí, ¿entienden? En los aires, lo va a meter al abismo. Y hay muchos que están allí en el abismo, pero muchos van a ser cerrados con Satanás y no va a haber pecado, no va a haber muerto, no va a haber enfermedades, no va a haber calor de ninguna índole. 1000 años de paz. El único gobierno autoritativo es el de Jesucristo. 1000 años de paz sobre la tierra. ¿Sabe dónde va a ser su trono? No hecho por el hombre, en el huerto del Edén. Y Dios fue el que hizo el huerto del Edén. ¿Entiendes? Ahí está el huerto del Edén. Léase ahí el capítulo 2 de Génesis para que vea dónde está el huerto del Edén. Está en la parte este. ¿Entiendes? Y ahí, ¿entiendes? Salen 4 ríos. Y esos 4 ríos, ¿me entiendes? Son los que identifican. Y Dios lo puso ¿para qué? Para que nadie entrase al huerto del Edén. Y puso un querubín con una espada ahí que se devuelva para que nadie entre allí. Porque Satanás quería entrar. Caín quería entrar. Y se fueron para el oriente. Aleluya. Leas el capítulo 16, ¿entiendes? De Apocalipsis para que vea que dice que el río Éufrates, que es uno de los ríos que está ahí, el río Hiddekel, el río Pisón, ¿entiendes? El río habla de ahí donde hay oro, ¿entiendes? De ahí se va a secar para venir a la tierra gloriosa. ¿Por qué usted cree que los árabes y toda esta gente quieren esa parte ahí del Medio Oriente, donde está Canaán, que es la tierra que fluye leche y miel, que Dios se la entregó a su pueblo, se la dio a Abraham? ¿Por qué usted cree que quieren eso ahí? Y quieren meterse, pero Dios no se lo permite. Y han tratado de quitar a Israel, a los judíos, a los hebreos, pero no han podido. Ese terreno, ¿entiendes? Y las Naciones Unidas y todo, han tratado de crear Estado libre. En el 14 de mayo de 1948, el primer Estado, ¿entiendes? Fue de Israel. Dios entró allí. O sea, tienen que entender bien. Entonces encontramos que la autoridad, por más que el hombre tenga, los dictadores, por ejemplo, en la República Dominicana, Trujillo, un dictador terrible. ¿Pero qué? ¿Dónde está Trujillo ya? No está allí. Es decir, que ya terminó su autoridad. Franco,
¿entiendes? En España, también un dictador terrible. Pero ¿dónde está Franco? Fidel Castro en Cuba, un dictador terrible, pero ¿dónde está esa autoridad? Mussolini en Italia, ¿entiendes? Nabucodonosor en Babilonia, Anwar el-Sadat en Egipto. Se le estoy diciendo, ¿entiendes? Y muchos de los reyes de Israel fueron atractivos ahí. Saúl, aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos de estos presidentes, ¿me entiendes? Trataron de tener el poder. ¿Y a dónde están? Son de corta vida. El único autoritativo, la única autoridad verdadera y perfecta es Jehová Dios de los ejércitos. Así que busquen todos estos presidentes. ¿A dónde están? Busquen a través de la historia todos esos reyes orientales, todos esos emperadores, todos esos césares romanos. ¿A dónde están? Todo su poder, ¿a dónde están? ¡Aleluya! ¡Woo! Y Dios sigue es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ustedes ven? Dios sigue ahí. Dios creó este mundo. Hizo los cielos y la tierra y Dios sigue siendo el mismo. Dios creó todo y Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia ni tiene sombra de variación. ¿Ve usted? La única autoridad es Dios. Por eso que dése cuenta, hermano. Usted le va a dar cuenta a Dios. Dios va a llamarlo a cuenta el día del juicio. Y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Y los que hicieron lo malo a condenación. En el capítulo 7, del verso 18 en adelante de San Mateo, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos muchos milagros, hicimos esto, dimos esto, dimos esto. Y el Señor le dirá: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, que nunca os conocí. ¿Sí? Esto no es por lo que usted haga, la salvación no es por obra. ¿Sabe cuántos actores de cine, de novela, artistas famosos, no dan millones de dólares y crean, ¿entiendes? Ahí orfanatorias y crean, ¿entiendes? Agencias sociales y cuantas cosas, por su dinero y la fama, y le tiran fotos y todo. Y yo tengo tanto. No, cuando tú te mueras, eso no te va a salvar. Si tú no aceptas a Jesucristo y te apartas del pecado, tú no vas a ser salvo. Muchos de estos actores de cine, de novela, cantantes famosos, terribles, son adúlteros, fornicarios. ¿Sabe cuántas veces se casan y votan a la mujer y votan cosas y están por el lado con su corteja? Tanto hombres como mujeres. Otros son mentirosos, fingen la muerte porque ya están tan cansados y todo y quieren coger de que paz y fingen muerte y después aparecen que están ahí vivos. Todo eso es mentira, van a darle cuenta a Dios. Locutores, talk show de televisión, vea cosas ahí para que se dé cuenta, vea las noticias, vea todo. Dentro de los mismos noticieros que hacen un big deal. Es una cosa grande cuando es mentira, es engaño. ¿Se da cuenta? La única autoridad perfecta de Dios. Así que, queridos amigos, actores de cine, cantantes, músicos, doctor y abogado, enfermera, tendrán que darle cuenta a Dios de todo lo que ustedes hacen. ¿Sabe cuántos medicamentos ustedes preparan ahí para mantener el entorno de paciente? ¿Usted ve? Gente que no necesitan este medicamento, lo ponen ahí y para aliviarlo, ¿me entiende? Y la gente comprando, ¿entiende?, el medicamento y se van enfermando más. Y ellos sacando dinero, la farmacia por igual. La única autoridad de Dios tendrá que darle cuenta a Dios. Tanto la ciencia médica, tanto los doctores, los hospitales, la farmacia, tendrán que darle cuenta a Dios. Dios lo va a llamar a cuenta. Todo está escrito. Hay un libro de la memoria. Todo está escrito allí. Sus obras, todo lo que ustedes están haciendo. Por más famosos que ustedes sean, por más dinero, millones que ustedes tengan, que se llamen, ¿entiendes? Como Bill Gates y toda esa gente, tendrán que darle cuenta a Dios por todas las cosas que han hecho malas. ¿Usted ve? La autoridad está ahí. El gobierno pone la luz roja, luz verde, Dios amarilla. Pero la gente violan con todo y eso. Y a veces lo mismo los gobiernos. Por ejemplo, hay una ley que dice que usted no puede conducir estando ebrio, ni puede tomar. Pero muchos de los gobiernos hacen esa cosa. Si hablamos acerca de Ted Kennedy, ¿entiendes? Borracho, ahí en New York, se cayó y la secretaria se ahogaron, ¿me entiendes? Y no le hicieron nada porque era hijo, era hermano del presidente Kennedy. Terrible.
Robert Kennedy, Ted Kennedy, muchísimas cosas hicieron. ¿Usted ve? Eran que el jefe. Pero ¿qué pasó? Violaron, pero no le hicieron nada. Y así hay muchos jueces. ¿Entiendes? La Corte Suprema, otra cosa. Violan. Se dejan sobornar. Tendrán que darle cuenta a Dios. Quiero que sepa que no todos son así. No todos los jueces, no todos los gobiernos, presidentes son así. Ellos mejor prefieren morir y no violar el principio. Pero hay muchísimos que sí son violadores. Por eso que tendrán que darle cuenta a Dios. En el mismo Israel, los mismos sacerdotes, sumos sacerdotes, violaron. El mismo rey Saúl violó, Salomón violó, Acá violó. ¿Sí? El mismo David, rey David, que era conforme al corazón de Dios, violó. ¿Entiendes? Son muchos que violan, pero se arrepienten. Eso es lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Usted ve? Que el problema no es pecar. El problema es que usted reconozca y se aparte del pecado. Lo confiese a Dios, la autoridad máxima. A Dios que tenemos que confesar nuestro pecado, no es al hombre. Ningún hombre puede perdonar pecado, ningún hombre. Ni maestro, ni profeta, ni apóstol, ni pastores. Nadie puede perdonar pecado. Nadie, solamente Jesucristo, la máxima autoridad. Solamente Él puede perdonar pecado. El único que murió en la cruz de Calvario por la humanidad. Así que ninguna religión, ninguna iglesia, ningún ministro, ningún gobierno puede perdonar pecado. Te pueden dar un voto de favor para no meterte a la cárcel, pero no del alma. Ahí dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de 1 de Corintios, del verso 14 en adelante. Dice que el hombre natural, ¿entiendes? No puede entender las cosas que son espirituales, porque han de discernirlas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y todos estos hombres que están ahí son naturales. Todos estos reyes que tenemos, todos estos presidentes, todos estos pastores y todos, son naturales. Ahora, si tienen el Espíritu Santo, están llenos por el Espíritu Santo, tienen que vivir, como dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve? Hay que vivir por y en el Espíritu. El que es espiritual no habla por su propia cuenta, no habla por su propia boca, habla por Dios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Aleluya. Eso está en el capítulo 2, verso 16. ¿Entiende? De 1 de Corintios. El hombre espiritual juzga las cosas que son espirituales. ¿Está entendiendo? Yo tengo que ser espiritual. Y para ser espiritual, tengo que amar a Jesús, guardar sus mandamientos. Aleluya. ¿Y cuáles son los mandamientos? En el capítulo 15 de San Juan dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Usted ve? Yo tengo que tener el amor de Dios en mi corazón. 1 Juan 4, 7 y 8. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo tengo que tener el amor de Dios para ser espiritual. ¿Usted ve? En 1 de Pedro capítulo 1 y versículos 15 y 16 lo dice claramente. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Oiga bien, santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Eso dice Dios, la máxima autoridad. Pero la gente no son santos. La gente dan ayuda, dice que ama, pero de boca para afuera. Hacen daño, al que le hace daño lo traiciona. Usan venganza. Y el Señor dice: mía es la venganza, no usé venganza. Bendecía lo que os maldice. Perdonad lo que os ultraja. Orad por lo que os persigue. Si tengo amor, si soy espiritual, voy a hacer esas cosas. Pero hay tanto divorcio, hay tanta infidelidades, hay tanto adulterio, tanta fornicación. ¿Y por qué? Porque el hombre vive conforme al mundo. En Santiago 4:4 eso es lo que dice: oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo? Váyase ahí a 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios, sino del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es del mundo.
y pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted ve? La más alta autoridad. Así que ningún gobierno, ningún ministro, ninguna religión es la máxima autoridad. Hay que ser espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, es clave cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Anda usted conforme al Espíritu? ¿Vive conforme al Espíritu? ¿Quién le guía? ¿Los pasos que usted da? ¿La palabra que usted habla? ¿Son saturadas por el Espíritu Santo? ¿O la habla usted mismo porque usted es presidente, porque usted es gobierno, porque usted es un pastor? Yo aquí mando, yo soy... No, yo soy la cabeza. No, Dios es. Entonces tiene que ser guiado por el poder del Espíritu Santo, aleluya. Sométase a la autoridad de Dios. Dios escogió 12 apóstoles. Y uno fue traicionero, otro fue incrédulo y otro lo negó dentro del mismo cuerpo del Señor. Pero 2 se arrepintieron. El incrédulo y el que lo negó se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero el que lo traicionó, que lo vendió, se ahorcó porque era hijo de perdición. Son muchos los que están, dice la Biblia, pero no son todos. Dice ahí, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Así que así hay mucha gente que viven violando. Están en la iglesia, hoy están pastoreando, mañana están robando. Otros cantando, atacando, pero viviendo con diferentes personas. Están violando. Si no se arrepienten, se van a condenar, porque el Señor no dilata en venir. Así que pastores, líderes, gobierno, presidente, cantante, músico, deténgase, como dice Jeremías 6:16, parados en los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál es el buen camino y andad por él. Dejemos de pecar, deje de mentir, de adulterar, de fornicar, porque eso es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Dejo esa carnalidad, chuletero, cantecarne. Sométese a la autoridad de Dios. No crea que usted se la va a salir con la suya. Tendrá que darle cuenta a Dios. Todo está escrito. Todo lo que hacemos, hermano, sea bueno o malo, aleluya, está escrito ahí en el libro de la vida. Y eso se va y mira, esta fue tu vida. El Señor va a decir, esta fue tu vida. Mira cómo tú viviste. Dios no olvida nada. Dios no sirve, Dios no sufre de anexia. No. La memoria de Dios es eterna. Es eterna. Por eso que necesitamos la mente de Cristo. Se le olvida la cosa a usted, porque ya pasó de edad, ha tomado tantos medicamentos, tantas pastillas, y se le ha olvidado la cosa y ya no haya que hacer. Sufre de depresión, quiere salir corriendo, quiere esconderse. No. Dice ahí nuestro hermano Salomón, que el impío huye sin que nadie lo persiga. En el capítulo 1 de Jonás, entonces Jonás salió corriendo para esconderse, para irse para otro lugar, porque creía que Dios no lo iba a ver. Dios está en todas partes. Jonás, hay muchos Jonás que andan por ahí corriendo. Dios le envía para un sitio y ellos se van para otro. ¿Sabe cuánta gente veo y repetimos brincando de iglesia en iglesia? Porque aquí el pastor está robando, está haciendo cosas malas. Y en vez de someterse a la voluntad de Dios, salen corriendo. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar algo. En Puerto Rico se decimos, ¿entiendes? El que no tiene dinga, tiene mandinga. En otras palabras, ¿entiendes? Dinga y mandinga eran 2 clases de tribus de indios. Y cuando aquí en Dinga, ¿me entiendes? Hacían una cosa, salían corriendo por de mandinga, cuando de mandinga cogían para acá. Porque creían que se iban a salvar así. Y sobornaban y todo, y mentían para esconderse. Pero siempre salían perdiendo. Santo Domingo dice, nunca hace falta un pelo en un salcocho. Siempre va a encontrar algo, siempre va a haber algo. Así que por más que tú te muevas, a cualquier iglesia que tú vayas, a cualquier religión que te vaya, a cualquier país, a cualquier ciudad que te muevas sin Dios mandarte, vas a encontrar cosas peores. Así que sométete a la autoridad superior, sométete a Dios. Venid a mí todos los que estáis cargados y cargados, dice el capítulo 11 de San Mateo, y yo haré descansar. Verso 28. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque fácil es mi carga y ligera. ¿Tú ves? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Entiendes? Así que no te preocupes, sométete a la voluntad de Dios. Capítulo 10, verso 13 de 1 de Corintios lo dice allí.
que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas estar firme. Usted ve, sométete a la autoridad superior, no hay otra. La única verdadera autoridad es Dios. No te salga de lo que Dios ha establecido. Eso es lo que dice Romanos capítulo 13. Toda la autoridad es puesta por Dios. Dios pone y quita los gobiernos. Se corrompen, Dios los quita. Así que ten cuidado. No importa el país que tú vayas, no importa el estado que tú vayas. Dios es la máxima autoridad. Y Dios le da el pago a cada cual conforme a sus obras. Cualquier estado de Estados Unidos, Dios le va a dar pago a cualquiera de estos gobiernos. Todos estos políticos, todas estas autoridades. Dios lo está viendo, todo está escrito. Y el problema es que allí se da el lloro y el crujir de dientes porque van a sufrirlo en carne propia. Se van a dar cuenta de la verdad. Porque va a ser a través del alma y del espíritu que se van a ser lanzados junto con Satanás al lago de fuego. Este cuerpo se va a convertir en polvo. Usted va a ser su alma, su ser, el verdadero ser suyo. Va a ser lanzado al lago de fuego. Satanás es espíritu, los ángeles son espíritus, no son cuerpos así, ¿entiendes? Son espíritus. Por eso es que va a ser el fuego donde el gusano nunca se quema, ni la paja nunca se quema, ¿entiendes? Así que es muy importante que va a ser lanzado allí, a menos que usted se arrepienta antes de morir. Ya después que muere no hay oportunidad. Tienes que venir al Señor. Venid a mí, lo que está alcanzado y se hablar de él. Dios te va a perdonar, pero tienes que confesar tu pecado. En el capítulo 13, verso 16 de Proverbios dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Sí? En el capítulo 14, verso 1 de Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. ¿Sí? Hay que le van a dar cuenta a Dios. La única autoridad que perece es Dios. La santa y perfecta es Dios. Pues entonces venimos ahí, hermano. No violemos ese principio. Nunca le diga a Dios no a Dios. Sométase. Nunca ponga excusa. Todo hombre es pecador. Todo hombre nacido de mujer es pecador. Y los pecadores, dice la Biblia, que no entrarían en el reino de los cielos. El único que no cometió pecado se llamó Jesucristo. Porque fue engendrado no de voluntad humana ni de varón, sino del Espíritu Santo. Léese ahí a Lucas capítulo 2 para que se dé cuenta. Es muy importante que entienda eso. Todos los hombres. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que envió a su único Hijo para perdonar nuestros pecados. Ahí en San Juan capítulo 1, verso 11 en adelante, dice: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Entonces la palabra primeramente, a los suyos vino. Vino a una misión, Ahí lo suyo, ¿entiendes? Es una misión. Vino a hacer un trabajo, fue enviado. Vino a morir, a pagar por nosotros. ¿De acuerdo a Isaías capítulo, 53? Dice que Jehová cargó en Jesús nuestro pecado y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero dice, mas los suyos, los suyos no le recibieron. Dice ahí el pueblo de Israel, ¿entiendes? La humanidad, ¿entiendes? O sea que es muy importante entender. A los suyos vino, la misión vino, pero los suyos, Israel y Hebreo, no le recibieron. Lo rechazaron, lo mataron. Ahora, dice más abajo, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted ve? Todo lo que, gentiles y no gentiles, judíos y no judíos, todo aquel que se arrepienta de su pecado, que se aparta del pecado, que confiesa su pecado al Señor, no a hombre, al Señor, será salvo. Porque Dios murió, dice que murió por la humanidad. Pero ¿por qué humanidad? Por lo que le recibe. O sea, la puerta está abierta. Y el capítulo 10 de San Juan lo dice: yo soy la puerta. Todo el que por mí entrare será salvo. Ahí está, la salvación está ahí. Muy importante. En el capítulo 16 de San Juan, ¿entiendes? El verso 3 en adelante. Y en los Hechos, Pablo dice allí en Hechos, ¿me entiendes? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, no solamente tú, todos los que creen. La salvación es para el que cree. ¿Va usted al templo? ¿Ha creído? ¿Qué tiempo tiene usted yendo al templo? ¿Cumple usted con todos sus requisitos? Las instituciones se someten a los pastores, cumple con las responsabilidades. Sí. ¿Ama usted a Dios? Ahí está entonces ya la respuesta. ¿Ama usted a Dios? Pues vamos a Juan capítulo 14 y verso 15 al 17. Jesús dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. No basta con amar a Dios, tiene que guardar su mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento?
Vaya a Juan 15, 12. Si me amáis, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Como yo la amo. Yo no puedo amarlo a usted como usted quiera, ni como usted quiera, ni como yo quiera. Es como Dios quiere. ¿Y cómo fue que me amó? Se entregó a sí mismo, me perdonó, no usó venganza, me libertó de la garra del diablo. ¿Sí? Es así yo tengo que amar a mi prójimo. Versa primera de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, nada soy. Si profetecía y todo, y diese mi vida para hacer que de nada me sirve. El amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. La profecía de otra manera, pero el amor sigue ahí, ¿te ve? Tengo ese amor. ¿Habla usted lengua? Interpreta lengua, tiene sabiduría, los dones. Dice en 1 Corintios capítulo 12. Ahí están los dones. Aunque usted hable de todos esos dones, ¿entiende? Si usted no tiene el Espíritu Santo que lo está guiando, usted no es salvo. Esto no es por obra. ¿Sabe cuánta gente habla lengua, profetizan, predican? ¿Sabe muchas Biblias? Mira cuántas Biblias yo le cito. Eso no me va a salvar. Me salva que yo viva una vida en santidad, que yo ame a Jesús y guarde su mandamiento, que yo me someta a lo que Él me dice, que yo renuncie al pecado, al mundo. Él dice, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Usted me está entendiendo? Esto no es porque usted sepa mucha Biblia o porque usted lea mucho la Biblia, no. O porque vaya mucho al templo, esas cosas son buenas. O que usted dé y ayude al necesitado, eso es bueno. Pero la salvación no es por obra. Fue por lo que hizo el Señor, aleluya, en la cruz del Calvario. Eso es lo que cuesta. Cuando Él venga a buscar, son gente lavada y redimida por su sangre. Son gente que ha muerto del pecado. Son gente que son ejemplos. Que son gente santa. Esas son las que se van a ir. Esas son las que son salvas. Esas son las que se someten a la autoridad de Dios. Sabasakaya taya mala yokua. Rukula yanda mahanda yamaya lama. Chukua mama kuni yamanu kuna makana kama kuni lama. Ni yamakana ni yamakuni yamakuna kana kana makunu baji. Nangani yamananga jang ni yamakuni yamakuna. Kuranguna makuna lama kurangama yamaka ni yana mama. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entra, será salvo. El que guarda mi palabra vivirá. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Dios mío, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por la fiel audiencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío, gracias. Bendice, Señor, nuestra nación, nuestro gobierno. Bendice, Señor, estas naciones. Bendice a Israel, los judíos, los hebreos. Bendice cada país, cada continente, Señor. Ten misericordia de la humanidad. Nuestras iglesias, Señor, bendice a los pastores, los líderes de nuestra juventud. Sé con ellos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice los matrimonios y la familia marinteral, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Perdónalo. Ayúdalo. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.